Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Arte Hecho en México. Este programa lo transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio todos los lunes y jueves. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas porque, como te decía, lunes y jueves tenemos pláticas con artistas de diferentes disciplinas. Los lunes nos enfocamos a artistas de Baja California y los jueves invitamos a artistas de otros estados de nuestro país. Así que pues tenemos aquí mucha información para que conozcas lo que está pasando con los artistas mexicanos y bueno, pues de viva voz escuches pues sobre su trayectoria, los temas que manejan, etcétera. Así que pues te damos la bienvenida. Hoy vamos a platicar con Raúl Ramírez. Él es un artista de Chiapas, bueno, nacido en Oaxaca, pero ya residente de Chiapas desde hace varios años y nos viene a platicar hoy sobre pues su obra artística y todos los proyectos en los que está trabajando. Así que pues te damos la bienvenida, Raúl. Muchas gracias por estar aquí en el programa y por darte el tiempo y el espacio para estar por acá y venirnos a platicar un poquito sobre ti, Raúl. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Noemí? Muchas gracias. Mucho gusto poder estar aquí contigo, con tu público. Y pues estamos aquí para poder hablar acerca de lo que hacemos. Gracias porque pues te interesas en el trabajo de no solo el mío, sino de cada uno de los colegas que estamos regados por todo el país y en esta bonita plataforma. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Raúl. Sí, muy importante que, pues es que hay tantos, ¿no? Tantos artistas en nuestro país que yo creo que, pues no, este programa no se va a acabar nunca, ¿no? Siempre, siempre habrá con quien platicar y pues obviamente todas las nuevas generaciones de artistas también que están surgiendo a cada minuto aquí en nuestro Claro. país. Así que, pues es importante que al público, pues la invitación siempre a que pues vea estas charlas y conozca muchísimo más de los artistas. Por ejemplo, en este caso que tú que resides en Chiapas, pues seguramente muchos dirán, ah, cuando te vean en la calle me dirán, ya te ubicarán más, ¿no? A lo mejor unos ubican tu obra, obviamente, pero pues a veces Sí, vemos la obra y no vemos a la persona que hay detrás, ¿no? Solamente a lo mejor el exacto. círculo cercano, pero pues bueno, esperemos que eso también suceda para ti, Raúl, que te ubiquen y que digan, ah, mira, al lado de mí vive un artista y no sabía, ¿no? Entonces, qué bueno que nos ayudemos así a difundir el arte, Raúl. Pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito, Raúl, cómo fue para ti este proceso en tu vida de adentrarte en el mundo del arte? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues mira, como siempre lo he platicado desde pequeño, mis papás me inculcaron este amor por el arte. Realmente ellos quizás no lo sabían, o quizás en Oaxaca es muy común que la gente reciba como cursos alternos a la educación, pues primaria, secundaria, todo lo que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, la Casa de la Cultura en específico, pues estaba a la vuelta de mi casa y los talleres eran muy, ¿cómo te diré? O sea, tenían mucha energía, mucha buena vibra y la gente como que aparte los aceptaba muy bien en la sociedad. Entonces me metieron a cursos de piano, de plastilina, de pintura, de ajedrez, de un montón de De cosas, todo de lo que todo, casi hubiera. pasé por todo. Ajá, y eso despertaba pues cierta inquietud, cierto como que lo disfrutaba, no era tedioso para mí. Ya en la preparatoria, toda esa etapa, sí convives con el arte, pero no eres como muy consciente, al menos yo. Y en la preparatoria empecé como a ir a museos, a experimentar, por ejemplo, una sala de cine alternativa que, por ejemplo, se llamaba La Pochota. Entonces era un cine abajo de unos, al aire libre, abajo de unos arcos, de un acueducto, ¿no? Antiguo. Y habían, otras salas, pues regadas por todo el sector centro de Oaxaca, que eran como alternativas. Entonces no era la clásica sala de Cinépolis o de algún otro cine comercial, Claro. sino eran cines especializados en arte mudo, en películas en blanco y negro y cosas así. Ujú. Y entonces fue empapándome, ¿no? Yo me vine a estudiar gastronomía a Tuxtla Gutiérrez, porque mi abuelo fue un amante de la comida, entonces se muere y como quizás por memoria a él, a mí me encanta todo eso también, entonces me vengo a estudiar y mucho tiempo después, todo eso, ese background, todo eso que había yo vivido en mi infancia, en mi juventud y todo eso, como que afloró aquí. Entonces fue en 2000, cuando yo llegué en 2009, lo primero que hice en mi primer semestre de licenciatura fue buscar un curso de pintura. Mm, Yo ujú. estuve un mes o quizás 2 meses en el curso, algo muy fugaz,
Y en 2015, 2014 empezó como la espinita, ¿no? De Sí, estoy continuar acá en con... lo que yo hice, en lo que yo estudié, Ajá. pero hay algo más que necesita aflorar, no sé qué es. Y en 2015 empiezo a pintar, ya muy, yo soy autodidacta, entonces empiezo a pintar y después empiezo como a presentar a otros artistas mi arte para que hubiera como una retrospectiva y algunos buenos comentarios, algunos malos, etcétera. Y entonces empecé y de ahí ya no lo solté. Fue así como de la nada, ¿no? Se empalmó con mis trabajos de gastronomía y en algún punto yo decidí dejarlo todo. O sea, fue tanta la necesidad de expresión, de realizar arte, que todo lo que yo había hecho hasta ese momento en cuanto a mi carrera lo decidí dejar, ¿no? Mm, Para poder tener más tiempo, porque yo llegaba y pintaba en las madrugadas, pero ya no me era suficiente, pues, o sea, como que quedaba picado, ¿sabes? Estaba yo tal vez en un trazo, en una línea, en una mancha, y híjole, tengo que dormirme porque mañana tengo trabajo, ¿no? O híjole, ya me tengo que ir, así estaba yo desayunando y pintando, y híjole, no quiero dejarlo acá porque siento que algo va a salir y ya me tengo que ir, ¿no? Entonces yo viajaba, mi trabajo me quedaba como, haz de cuenta, en San Cristóbal, que era una ciudad como a 45 minutos. Entonces yo viajaba y todo ese trayecto iba reflexionando, ¿no? Porque ujú. es mucha naturaleza, las montañas, entonces yo iba reflexionando, sobre lo que yo hacía, sobre todo eso. Y fue el cúmulo de tiempo, fue la sensación de expresarme, fue como lo que alentó esa decisión de dejarlo todo y voltear completamente el 100% de mi tiempo al arte. Y es lo que hago hoy. Ujú, ujú. Sí, pues fue una pues gran decisión, ¿no, Raúl? Porque bueno, finalmente, Sí, pues ya sabes cómo pasa en la vida, ¿no? Que dices, bueno, pues es que esta es mi sí, carrera y pues bueno, ya esto me voy a dedicar, ¿no? Para toda la vida, pero siempre te va llevando la vida por otros caminitos, ¿no? Que sí, no exacto, y considerabas. eso está padre. Ujú, Es como caótico. Y fíjate, yo, por ejemplo, eso que dices tú, yo tenía un sueldo, ¿no? O sea, yo tenía un sueldo fijo. Yo a los 22 años me convertí en jefe ejecutivo de 2 hoteles, entonces tenía más o menos, ahí más o menos, una entrada económica. Cuando yo decido, cambiarme fue porque yo empecé a elegir hoteles boutique. Los hoteles boutique normalmente, ya como que la vida me llevaba hacia allá, normalmente están, pues ambientados con mucho arte, ¿no? ujú, ujú. Entonces, la última decisión la tomé por eso, precisamente porque el hotel tenía mucho arte de muchos artistas, esculturas, y en un hotel muy bonito. Pero yo ahí me acuerdo, estaba quizás en un jardín del arte, creo, de allá de San Cristóbal, iba los domingos, o sea, pero te juro que no vendía ni 50 pesos, pues, a veces 100 pesos, a veces 150. Sí. Y entonces cuando yo le digo la decisión, por ejemplo, a mi esposa, ella me dice, oye, pero no vendes, ¿no? O sea, vas a dejar todo, pero no vendes y acá sí tienes un sueldo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues fue una decisión muy difícil Ujú. y sí, la verdad, la sufrimos mucho. Fueron como 6 o 7 meses que así literal estuvimos sufriéndola, pero bastante, bastante. Y de ahí como que empezamos, ¿no? Pero sí, fue una decisión radical completamente. Sí, muy radical. Y bueno, y sobre todo yo creo que teniendo familia, ¿no? Yo creo que eso también luego lo hace más complicado, ¿no? Como sea, Sí, sí, sí. pues a lo mejor en la soltería o algo dices, bueno, pues ahí medio me adapto, ¿no? Pero bueno, cuando viene esta Claro, sí, cuestión del cambio, pues es un poquito más rudo. Y bueno, sobre todo, pues qué bueno que haya también esta, ¿qué te diré? Pues ánimo y aceptación, pues también por parte de la familia, ¿no? Porque en este caso, pues sí, claro. no era tu decisión nada más, ¿no, Raúl? Así es. Pero mira, qué bueno que salió bien para ti, digamos, ahorita eres un pintor que puede decir que vives de tu arte, vives de la pintura, entonces. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues sí, sí, no me quejo, me ha ido muy bien. Después de estos meses, pues yo siento que me fortalecí, porque aparte, ya sabes, mi arte, pues como es como una especie de expresionismo y no mucha gente lo entiende. Entonces, a veces estamos como con esas críticas, ¿no? Entonces, al costarme a mí como desplazar un poco mi arte, pues fue como algo muy complejo, pero ahora en estos días esto se volvió una ventaja, eso se volvió como que ahora ya lo aprecia la gente porque es algo diferente. Entonces es un lenguaje que con el paso del tiempo
Me costó arrancar, pero con el paso del tiempo como que se ha ido nutriendo, ¿no? Con bronces, con óleos, con monotipos, con serigrafías grabados. Entonces ya hay como un etnos, como un diálogo, pues, entre la obra y esto ahora marca una diferencia. Claro, claro. Oye, Raúl, y cuando comenzaste con la pintura, ya que la retomaste ahorita ya pues como tu actividad principal, digamos, Sí, pues ¿qué técnicas son las que empezaste a usar? ¿Qué materiales son los que más te gustan? por ejemplo, yo hago mucho lienzo con óleo. Es como yo te puedo decir quizás el 80% de mi obra Ujú, es lienzo y con óleo, ¿no? Ocupo, pues, por ejemplo, texturas como marmolina, hoja de oro, hoja de plata, pasteles, pero toda la base siempre es con óleos. De ahí hago esculturas en bronce, le hago monotipos, ahí ocupo para los monotipos acrílicos y técnicas mixtas, serigrafías, grabados, hago pues intervenciones en lo que sea, por ejemplo, este mueble que tengo acá, pues lo intervine, tengo guitarras, ujú. tengo maniquíes, me gusta mucho intervenir maniquíes, trato de hacer, por ejemplo, artesanía, ¿no? Que hace poco para lo del ruedo hicimos un torito con papel maché, máscaras, entonces soy muy versátil, trato de, por ejemplo, hay una cosa que se llama pumpo aquí, que es donde tomaban, por ejemplo, las bebidas, Ujú. pero básicamente es como el material de donde sacan las jícaras. Es como un fruto de un árbol que se seca y entonces ya queda como cóncavo, ¿no? Sí, Entonces pinto sobre eso, no sé, lo que sea. lo que se atraviese por ahí. Sí, sí, lo que en ese momento tenga inquietud ahora lo desarrollo, ¿no? Ok. Ujú. Y bueno, ahorita, ¿dónde vendes tus piezas, Raúl? ¿Las vendes por tu cuenta? ¿Estás trabajando para alguna galería? ¿O cómo está tu situación en Así, ese mira, aspecto? trabajamos con varias galerías, trabajamos con una en Guadalajara, con una en Querétaro, trabajamos con una en Mérida, en Oaxaca, en Ciudad de México, en Puebla y se me está yendo una, y en Puerto Vallarta. Mm, Entonces, que igual está en Jalisco. ujú. Y aparte tengo como un bloque de coleccionistas que me han apoyado siempre y que gustan de mi obra y pues ahí se va haciendo, ¿no? Se vende una obra por aquí, una obra por allá. De repente no sé ni dónde se vende porque hace poco me hablaron de Tijuana. Ah, mira. Estaba una chica en un hotel, como en Baja California, algo así se fue, y me dijo, oye, maestro, fíjate que tiene una obra tuya, pero está mal puesta. Pues yo a la chica no la conocía ni nada, entonces me mandó la foto de una serigrafía y efectivamente la tenían horizontal y la obra es vertical. Entonces, pues ya Ah, hablé con el hotel y le dije, mira, yo soy así, te recomiendo que la pongas verticalmente y todo. Y yo no sabía quién vendió esa obra, fue alguna galería quizás o algo, ¿no? ujú. Ujú. Sí, 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 pues A veces la obra llega a destinos que claro. no conozco. Sí, ¿no? Y sobre Sí, todo cuando es por parte de una galería, pues realmente no conoces tú directamente al comprador, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, sí. de repente, como dices, no sabes dónde va a aparecer tu obra, ¿no? De repente te la vas a Pero qué encontrar padre, en algún lado. porque ya puedo decir que está de punta a punta, porque está Ujú, lejísimo, ujú. ¿no? Sí, 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 casi en el otro extremo, Raúl. En el otro extremo, Qué correcto. bueno, pues muchas felicidades. Oye, Raúl, y Gracias. pues bueno, aquí para al público les voy a compartir obviamente algunas imágenes de tu obra. Obviamente Sí, siempre la indicación de que pues sigan a los artistas, en este caso sigan a Raúl, aquí en su Instagram, bueno, ahí lo tienen en pantalla como pintor Raúl Ramírez, bueno, ahí está. Y de todos modos en la caja de descripción les vamos a dejar los enlaces a demás redes para que pues lo sigan y lo contacten, ¿no? Y ahí obviamente van a poder ver muchísimo más obra. Aquí tenemos unas pocas piezas, pero que nos ayudan a dar una idea de lo que pinta Raúl Ramírez, ¿no? ¿Qué te parece, Raúl, si nos platicas un poquito cuáles son las temáticas que te interesan o qué buscas, ¿no? Con tu pintura. sí. Bueno, pues ocupo mucha libertad en mis obras. Trato de hacer un expresionismo que es lo que donde yo me siento libre, de formas caprichosas, a veces quizás, digamos, estructuralmente no tan correctas, cuerpos quizás no tan perfectos,
pero es donde yo me siento cómodo, ¿no? Y siento que a veces salen muy buenas composiciones, entonces a veces irregulares, pero por ejemplo, en las temáticas que más me centro es en el toro, que bueno, eso viene desde mi infancia, ¿no? El toro, cuestiones más como prehispánicas, me centro mucho en que la obra tenga mucho colorido, que tenga mucha textura, este, y también ocupo cosas como de sueños, como con el inconsciente juego mucho, entonces quizás alguna mancha, quizás alguna línea autómata que tenga o que salga, y de ahí baso un cuadro, ¿no? También hago mucha investigación, tengo una tesis en grana cochinilla, Mm, entonces ocupo mucha investigación, voy como que a veces no nada más es porque sí el cuadro, ¿no? Hay una investigación detrás, pero también ocupo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una serie sobre Chiapas, como que dándole una vuelta al folclore, como que si hay para chicos, jaguares y todos estos, pero de maneras más abstractas, por así llamarlas, porque no es abstracto, pero por así llamarlo, ¿no? Y pues hay muchos motivos mexicanos, milagritos, estrellas, ujú, la luna, el sol, eh, no sé, mucho como de la cosmología, pues no solamente maya, por decir lo que estamos acá, sino de ujú, México en general. Me gusta mucho, por ejemplo, las artesanías. Entonces trato de coleccionar artesanías, pero artesanías raras. Por ejemplo, una vez estábamos en Oaxaca, y llegué a un poblado, con una maestra que hace barro, entonces ella le daba mucha pena una pieza que tenía, no la tiene exhibida. Entonces me dice, le digo algo así diferente, le digo, es que tengo una pieza, pero no sé si le va a gustar, me dice. A ver, enséñemela. Y era un marranito así como todo deforme, ujú, pero como con unas orejitas y así, como una olla así. A mí me pareció fascinante. Le dije, yo se la compro, ¿no? Entonces ujú, la señora quedó así como que, ¿cómo la quieres de verdad? Sí, le digo, es que yo me gustan ese tipo de rarezas, ¿no? Entonces, porque de ahí como que trato de inspirarme también, o sea, porque decía, por ejemplo, el maestro Toledo, ¿no? Que hay que eliminar esa línea entre el artesano y el artista, ¿no? Pero, por ejemplo, el artesano también tiene, aparte de sus años de experiencia, con ese ejemplo, ellos quieren innovar, pero muchas veces no lo hacen precisamente por pena o por el qué dirán. Pero a mí todas esas piezas me gustan porque me inspiran. ujú. Entonces, básicamente de eso va mi obra. Claro. Sí, entiendo esta parte que dices del innovar en la artesanía. A veces es un tema complejo, ¿no? Porque, pues, por lo regular la artesanía lleva una tradición, pero como mencionas, ¿no? Estos mismos artesanos con estas mismas técnicas pueden llegar a crear algo bien diferente. Digo, a lo mejor obviamente tomando elementos o características de la misma artesanía, pero ahora sí que crear algo de su propia, pues propuesta, ¿no? Propuesta personal, Así digamos, es, ¿no? así es, Ok. así Y es. entonces también te consideras de alguna manera un coleccionista, Raúl. ¿Te gusta coleccionar objetos? Pues mira, coleccionista así como tal, yo voy comprando y no tengo así como un grueso de obra, ¿no? Y he comprado también obras de otros maestros, del medio, colegas y maestros ya más, de renombre, pero creo que todavía no llego a ese punto de coleccionista. Pero sí me agrada, me Ujú, gusta mucho consumir, porque al final de cuentas, somos lo que hacemos y lo que consumimos. Entonces, a mí me gusta mucho entender esa parte también de colegas y de maestros. Y claro que si yo tengo, pues, el presupuesto o tengo el chance en ese momento de poder adquirirlo, lo hago sin chistar. claro, ok. Oye, Raúl, y si nos platicas un poquito sobre esta investigación de la grana cochinilla, me parece muy interesante, digo, a mí en lo personal me interesa mucho esta cuestión de los pigmentos naturales, y entonces, bueno, ¿qué, qué Sí, has, sí. qué has descubierto con esta investigación, Raúl? Pues para empezar, por ejemplo, leyendas, ¿no? De cómo se constituye la grana, de su origen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esa parte que dice que estaba, pues dos dioses estaban peleando en batalla y entonces al morir ellos cubrieron el campo de sangre y de ahí nace la grana. Entonces los demás dioses, al sentir mucha vergüenza por eso, mandaron a cubrirlo con nubes.
y eso representa pues el insecto, ¿no? Ujú. Entonces, y hay otra versión que se hace en Acuala, que es el lugar de los hombres nube, ¿no? En la sierra entre Oaxaca y comienzos de Puebla, me parece. En ese sector habían dos dioses, el dios venado y la diosa culebra tigre, ¿no? Entonces llegaron a ese lugar, les pareció maravilloso y quisieron ahí hacer su reinado. Entonces ahí nació la grana como el insecto, el teñido real o el teñido de los dioses. Y ya basándonos en México, la grana tuvo gran injerencia económicamente, sobre todo en Oaxaca, que fue uno de los principales productores de la grana. Esto lo dejamos mucho de lado. Por ejemplo, si tú ibas, digamos, dice la historia, en una embarcación en aquellas épocas, lo que transportaban era oro, plata, pero a la grana se le daba muchísimo impulso, muchísimo auge, porque en Europa había otro colorante que se llamaba Kermes, pero que no tenía ni la fijación, ni tenía la brillantez, ni tenía el colorido de la grana, ni tampoco digamos, este espectro de cambiar de color, porque el carmen solo era rojo. Y la grana, si tú le metes alcalino, se vuelve hacia los morados, y si les metes ácido, se vuelve hacia los rojos, naranjas, amarillos. Ujú. Entonces tiene una gama muy impresionante de colores que tú puedes ir experimentando con el pH de las cosas. De todo esto hablo, es una cosa de muchas páginas, Ajá. incluso recetas, dice recetas con grana y cosas así, Mm. y también lecturas, y ahorita justamente estoy viendo cómo conjuntar una serie, no sé si de serigrafía o de acuarelas, estoy todavía pensando, sobre la grana, ¿no? Mm. Ujú. Y pues bueno, es muy apasionante el poder, pues, tomar toda esta información, porque aparte, sabes, no hay mucha. Claro. Entonces, cuando yo hice la investigación, fueron meses de estar buscando libros, meses de estar buscando en los lugares. En Oaxaca ya nada más hay dos lugares, que cultivan De grana, cultivo. Ay, de sí. manera, Sí. digamos, de manera que lo puedas tú como oficializar en algún documento, ¿no? Ujú. Porque Sí, ha de haber más campos, documentar. pero no son Claro. conocidos. Ujú, ujú. Sí. Ajá. Entonces, y pues ya no son tan sustentables. Ahorita la grana subió mucho de precio por eso. Claro. Y sí está un auge que los maestros queremos empezar como otra vez a retomar, porque hay muchas propuestas de artistas que están retomando la grana, ¿no? Sí. Y es muy bonito porque, como dices tú, son tintes naturales nuestros, ¿no? Que, como el añil, por ejemplo, que también en Oaxaca hay un lugar que es Ixtaltepec donde venden el añil, donde producen el añil, y son colores muy únicos. Claro, sí, 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 claro que sí, Raúl. Sí, desgraciadamente, como mencionas, cada vez se produce menos, ¿no? Y por lo mismo se encarece más, ¿no? Obviamente. Pero, pues Sí, bueno, pues también hay que entender que todas estas familias que la cultivan, la verdad es que es un gran esfuerzo por mantener estos sitios, ¿no? Y claro. hacerlos pues, sustentables. Entonces, pues está complicada la situación, ¿no, Raúl? Oye, ¿y Así es. dónde podemos encontrar esta investigación? ¿Ya la publicaste? ¿Estás por publicarla? ¿O cómo es? Eh, yo por aquí bueno, es que como fue una tesis, creo que no sé si se publicó en la página de la universidad donde fui, Mm. que era el principio de cocina, ¿no? Ok. Entonces yo imagino, pero si gustan, yo tengo el PDF y se los puedo compartir sin problema. Ah, pues estaría bueno Y esa si a lo mejor investigación, un enlace o algo, claro, estaría bueno. sí, sí, con gusto. Y esa investigación pues la sigo creciendo, ¿no? Ah, bueno. No, pues digo porque seguramente habrá público pues le interese o a lo mejor hasta diga, wow, mira, estoy haciendo mi proyecto sobre esto o necesitaba más Sí, datos y te sobre digo, la no hay mucha grana. información, o sea, realmente fueron meses de recorrer bibliotecas, de ir a poblados, de ir a hacer este estudio de campo. Realmente no hay nada casi, ¿eh? Entonces sí, tener un compendio es bastante importante. Habrá Claro, como 5 o 6 libros, o sea, así sí. completos, y por ejemplo, me tuve que ir hasta un libro como de 1500 algo, en donde habían, por ejemplo, que los estatutos y lo que decían en aquella época sobre Mm. la grana y todo eso, y de esos libros hay 2 o 3 páginas nada más. O sea, en Mm. todo el libro nada más mencionan a la grana 2 o 3 Sí, páginas. así Y como listo. mencionadito nada más. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. sí, sí, está interesante. Ah, perfecto. Pues ahí
ahí en la caja de descripción, igual del video, pues ahí vamos viendo si les dejamos un enlace, ¿no? Aquí al público también o algo para que puedan Sí, consultar tu tesis, Raúl, ¿no? Muchas gracias. sí, sí, Ok. claro, con gusto. Y bueno, ahorita veíamos cuando les estaba compartiendo un poco de tu obra, que bueno, se ve, como decías, esta temática que retomas de los sueños, algunos motivos mexicanos o prehispánicos, el color, ¿no? En tu obra, Raúl. Sí. ¿Cómo has visto tú la respuesta de tu obra con el, pues deja tú con el público coleccionista, sino también con el público local, digamos, cómo está en Chiapas esta situación con respecto a la pintura y cómo te ha ido a ti como artista ahí en Chiapas, en este sentido? Digo, ya Pues sé que tú mira, ya estás conectado con galerías en muchos lados, entonces eso es muy bueno, obviamente, para ti, pero pues, ¿cómo ves la situación en tu localidad, digamos? pues, fíjate que es importante, porque es lo que yo te comentaba, ¿no? Que hay que no solamente ver hacia afuera, sino ver hacia cómo impacta nuestra obra o cómo impactamos en el entorno en el que vivimos. Yo creo que es la finalidad del artista, a final de cuentas, este, como que a las nuevas generaciones impactarlas, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Como a mí en su momento, ¿no? Que fui a un cine muy, muy, muy fuera de lo que yo hacía, Ujú, como que el espíritu se llena y eso es importante. Yo trato de que todas mis obras, si bien tú no las entiendas, de momento sí te impacte por el colorido, por la forma, que algo te mueva, o sea, que tú digas, pero ¿por qué lo hizo así? O por qué está, no sé, por qué está chueco, o por qué este color está así, o por qué tanta textura, o por qué algo, o sea, algo que yo no entiendo, ¿cómo lo puedo procesar? ujú, Pero que también al momento tu alma como que algo te mueva en sí, ¿no? Yo sé que es muy difícil y suena quizás pretencioso decirlo, pero realmente yo ocupo mucho de mi tiempo y de mi energía para que se concentre en la obra. Entonces, es importante realizarlo y exponerlo en la sociedad para que lo vaya entendiendo. Aquí en Chiapas, la gente precisamente cuando ve una exposición mía o cuando ve las obras, precisamente es lo que pasa. A veces como que se detienen y quizás no la comprenden, o a veces se ponen felices con la obra o con el color. ujú. Entonces, eso hace que pues yo siga hablándoles de mi obra, exponiendo y todo eso. Pero, por ejemplo, también han volteado a ver hacia la galería. Te digo que en algún momento hice algunos cursos. Ujú, También hemos apoyado, por ejemplo, me gusta mucho apoyar a situaciones como subastas con algún tipo de apoyo social. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener un apoyo el 24 de agosto para la lucha contra el cáncer. Hemos estado, por ejemplo, en campañas con la Cruz Roja pues, jalar recursos para los médicos. Este, hemos hecho varias propuestas, de verdad, que nos llenan, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, donaciones para albergues, donaciones para gente de la calle. Todo eso me parece que es algo muy importante porque el arte es una moneda de cambio social. Si nosotros reflexionamos y lo vemos en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. No solamente es pintar, no solamente es hacer escultura, no solamente es estar en nuestro taller, sino es cómo impactar no solo la vida de los coleccionistas, que a final de cuentas son los que te consumen tu obra, sino cómo impactar primeramente a tu colonia o a tu cuadra, después pues quizás a tu estado o a tu ciudad, ir gradualmente, ¿no? claro. Y en este sentido, pues yo creo que esta es una labor social bastante importante que se tiene que hacer con cada uno de nosotros, que a final de cuentas creo que sería la idea del arte. Claro, sí, sí, sí. Sí, digamos, bueno, de por sí, ¿no? El arte ya tiene una gran función desde que ahora sí que desde el momento en que alguien lo ve, ya, ya hay una, pues, reflexión, o ya hay una emoción, hay una reacción, ¿no? Entonces,
Sí, Pero bueno, sí, también esta cuestión de utilizar el arte y la venta del arte precisamente para ayudar instituciones, bueno, pues siempre es algo pues necesario, obviamente, ¿no? Y además, pues muy agradecido, ¿no? También por parte, pues seguramente de todas las asociaciones que se apoyen, ¿no? Porque pues se necesita sí, sí, claro. muchísimo apoyo en muchas cosas, Raúl, ya lo sabemos, ¿no? Pero pues el arte también como que forma parte precisamente de esa recaudación de fondos en un, pues en un sentido como quería mencionarlo como en un sentido altruista, ¿no? También, ¿no? Como, No, pues, y qué padre que, por ejemplo, yo, por ejemplo, me siento muy feliz que algo de lo que hago pueda servir para recaudar algo. O sea, es ya darle un valor a la hora. Qué bonito se siente, ¿no? Que decir, ah, bueno, mira, con algo que yo hice, pues se puede lograr pocas o muchas cosas, pero hay un cambio, por pequeño que sea, ¿no? Entonces eso, pues, sí, está padre, está muy bonito. claro. Y bueno, ahorita mencionabas esto de las donaciones y las asociaciones y a mí me gustaría también preguntarte qué pasa en Tuxtla Gutiérrez con respecto al arte, digamos, con respecto a los nuevos artistas o la gente que quiere aprender, no sé si quisieras platicarnos un poquito más cómo ves la situación en Tuxtla. Sí, bueno, fíjate que estamos aquí en Chiapas, creo que estamos como en una transición acerca de lo que hacemos en el arte, ¿no? Hay muy pocas instituciones realmente que eh, pudiéramos decir como salas de exhibición, de alguna manera como museos o como galerías en forma. Realmente hay, en Tuxtla Gutiérrez hay muy pocas. Habrá dos o quizás tres, por mencionar así algo, ¿no? Ujú, Y galerías emergentes o autosuficientes solamente hay igual como dos o tres. ujú, Hay muy poca oferta para poder presentarse, ¿no? Claro, están los espacios que no están en forma como museos, que pudieran ser alguna dependencia quizás institucional o de gobierno que tienen quizás una sala amplia, ujú, pero que tú tienes que aportar, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, este, no sé, en Palacio, pues tú tienes que amordar ujú, ujú. el sector para que puedas llegar ahí. No hay no hay un inmobiliario, digamos, en forma, ¿no? Sí, no es un espacio Este, dedicado precisamente a la exhibición per de se no arte, es un ¿no? Ajá. espacio baja para exponer, pero se Ujú, puede hacer. ujú, Entonces, en este sentido, está en una transición ahorita porque se quiere voltear a ver hacia la cultura, se quiere voltear a dar como ese sentido de pertenencia para los artistas y para los espacios públicos. De momento, ese es el panorama. El futuro, pues aún no lo sabemos, pero parece que viene pues, agradable para los artistas, para toda esta lucha que se hace, ¿no? Y en cuanto a la gente, pues cada vez se está consumiendo más arte, aunque ujú, sea, por ejemplo, arte comercial o aunque sea, por ejemplo, arte, eh, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Como de este arte que venden, ya sabes, que en una feria que van y te venden un cuadrito de unas flores o algo así, ujú, pero que es como impreso, toda la gente tiene un cuadro en su casa. mm, Entonces eso es algo, ahora estamos como cambiando el chip a consumir arte, pues, original, por original. así decirlo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, es un periodo de transición, no sé cuántos años vaya a durar, y se está haciendo la lucha con programas alternos como los que te estaba mencionando tras de cámaras, que igual quisiera platicar de eso en un momento, pero vamos bien, creo que va cambiando la mentalidad del público, ujú. y con todos estos proyectos, con todos estos apoyos, con todos estas propuestas frescas, pues se puede ir como cambiando ese chip. Claro. Pues si quieres de una vez, platícanos sobre de una vez antes de que se nos olvide. Ah, Pues mira, estamos ahorita con todas las actividades que yo tengo como, digamos, de mi espacio, nos estamos conformando un movimiento que se llama Transeúnte, Arte en Movimiento,
Esta es una propuesta de poder llevar el arte a espacios públicos o a inmuebles públicos o inmuebles de, digamos, que no sean museos, que no sean galerías como lo que te comento, porque no hay muchas. Entonces, aparte queremos empezar como a que la gente haga conciencia sobre las virtudes del arte y sobre todo que no solamente puede llegar a ser quizás una exposición de cuadros colgados o etcétera, sino pueden hacer performance, puede haber música, puede haber conciertos y puede haber todo un conjunto de arte que haga un etnos, ¿no? Que haga un ambiente. Entonces ahorita la última que hicimos fue en la Plaza de Toros. Entonces nos conformamos en la Plaza de Toros, hicimos un videoclip, estuvimos grabando pues sí, hubo obra de arte, hubo artistas invitados, cantantes de ópera, hubieron camarógrafos, fotógrafos. Entonces, un grupo que estamos conformando y contamos una historia, ¿no? Por ejemplo, del toro, de la dualidad de la vida y la muerte. Entonces, el público que lo ve, como que con las cosas que vamos haciendo, como que de alguna manera eh, cambian, ¿no? El confort que tienen acerca del arte. Es como que, ay, esto también se puede hacer. Ah, ¿cuándo fue esto? Me lo perdí. Avísame para la próxima. Quisiera yo estar ahí. O sea, es algo que los motiva. Entonces se va creando como esa cadenita, ¿no? Y más artistas se suman porque lo ven los artistas y como que se llenan de energía y dicen, ah, pues esto es un poco diferente a la exposición que hago siempre. Oye, ¿cuándo? ¿Qué van a hacer? Me uno a esto, yo puedo aportar esto. O sea, es algo interesante cómo se va como cambiando ese panorama, ¿no? Entonces, precisamente es la misión de Transeúnte, es la misión de acercar el arte y de cambiar conciencias. Entonces, en base a esto, pues estamos disponiendo de varios espacios públicos, de varios eventos. Por ejemplo, te puedo adelantar ahorita, estamos viendo, por ejemplo, con el Club de Bochos del Estado, vamos a intervenir algunas máquinas, ¿no? Entonces, se va a hacer un evento un poco diferente, pero igual en el mismo sentido, de que sea un show al aire libre, ver cómo estamos ahí interviniendo los carros. Entonces, es algo que al menos aquí en Chiapas, no se ha hecho. En otros lugares como Puebla, Ciudad de México, Tijuana, quizás son ciudades más grandes, pues quizás ya se haya hecho, pero aquí, te digo, estamos arrancando en eso. Ok, perfecto. Oye, ¿y tienen algún enlace, Raúl, o alguna página? ¿Cómo, cómo la Pues encontramos? solamente es en redes de nosotros, ¿no? En redes Ah, ahí se ok. va compartiendo información y vía WhatsApp la gente que le va como interesando, que es como de acá, pues se va uniendo, ¿no? Dónde va a ser la siguiente, qué va a haber y todo eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues ahí está, por lo mismo, la invitación a que sigan a Raúl ahí en sus redes para que estén bien al pendientes de todo lo que va subiendo. Entonces, pues si están allá Sí, en Tuxtla o se piensan dar una vuelta y están cercanos a esas fechas donde hagan sus eventos, pues para que asistan y pues obviamente pues vean todo lo que se está haciendo por medio de la comunidad artística, Raúl. Oye, y de veras, sí, hablando de la claro. comunidad artística, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Bueno, supongo que precisamente pues ahí está, pues este impulso, ¿no? Que están precisamente teniendo por tener más eventos, más exposición ante el público, ¿no? Ir jalando a cada vez más gente a pues a la cultura, ¿no? A la pintura, no sé, Sí, sí. ¿cómo estás viendo esto de la comunidad artística? Pues mira, a pesar de todo esto que te platico, hay bastante movimiento. O Ujú, sea, el artista siempre es un guerrero, pues es un luchador y va contra todo pronóstico. sí, Entonces, hay bastantes opciones siempre en la ciudad. Lo que pasa es que no nos enteramos. mm, Por ejemplo, recientemente abrieron un cine chiquito, como de 4x4, pero no hay una cartelera, digamos, visible. Tienes que meterte en su página, mm, preguntar y todo eso, ujú, ¿no? Pues están, por ejemplo, algunas instituciones que están haciendo exposiciones permanentes, está el teatro, pero muchas veces igual no volteamos a ver la cartelera. No hay un sitio, ¿sabes? mm. Que como que resuma todo lo que se va a hacer Que en conjunte la todo, semana. digamos, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado y a mí me gusta el arte, a mí me gusta el teatro y me gusta la música. Y digo, ¿sabes qué? Voy a ir a este concierto, pero de Ujú, repente se me pasa. ¿Y dónde lo vi? No me acuerdo dónde vi y se me va. sí. Entonces,
no hay un canal que tú digas, ¿sabes qué? Ok, Tuxtla Cultural, ¿no? O algo así. En tal día, tal hora, aquí. Y al siguiente día, aquí. O sea, no hay ese resumen de actividades. Está muy disperso. Ujú, Entonces, pasa que cada sector tiene su público, que ya es afín. Entonces, los de teatro, los del cine al cine, los de la pintura, claro. y son pocos, ¿no? Entonces, falta conjuntar eso. Y Ujú. pero cada quien está haciendo su lucha, y ahorita nada más falta como homologar esa situación, y pues yo creo que vamos avanzando en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a veces decimos, híjole, en este tiempo de tantas redes, pues que está ahí la información, pero luego también está muy dispersa, ¿no? Sí, Y te solo te saturas. sale Luego ya, lo que te gusta y hasta ahí se queda. pues, sí, porque a veces, por ejemplo, antes tenías dos o tres opciones y ya sabías. Pero entonces ahora como tienes miles de opciones, ya no sabes qué elegir. Entonces ahí está también pues lo ridículo de esta época también, ¿no? Porque ahora no sabemos qué elegir. Sí, ¿no? Y bueno, y luego tienes tantas opciones y no vas a nada. Ah, eso es lo peor, ¿no? Así es, Así, es correcto. así Ahí es. está el paradigma, la paradoja, ¿cómo se podría decir? Pues sí, la Sí, paradoja, de esta época, pues, que claro. tenemos todo y nada a la vez, ¿no? Así pasa. Pero bueno, pues es un constante luchar, ¿no? Con eso y que pues Sí, finalmente claro, tengamos precisamente esa voluntad de que, pues de ir, ¿no? De enterarnos, de así es, buscar y pues asistir, ¿no? Y pues ya sabemos siempre que la asistencia a los eventos, a las exposiciones, a las inauguraciones, en fin, a cualquier evento cultural, pues eso es lo que ayuda a que se sigan así es, haciendo, ¿no? así Este, y bueno, es. hay muchos de estos eventos pues son gratuitos, ¿no? Entonces ya, pues nada más Sí, 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 falta que las personas vayan, obviamente, ¿no? exacto, Y que se involucren, ¿no? En exacto, sí, conocer precisamente en este caso, pues a los artistas locales, a ti como pintor, ¿no? Que pues obviamente más gente te conozca y que sí, también conozcan todos los proyectos que se están llevando a cabo, pues detrás de, ¿no? Yo creo que así es, sí, precisamente, porque sí, sí, dime. Ajá. aparte de Transventos hay más proyectos que tenemos en puerta y de verdad es que, como te digo, uno siempre está en movimiento, ¿no? Igual, si quieres, ahorita platicamos de eso, pero sí, o sea, es precisamente como tú dices, a veces son gratis los eventos, pero no se entera la gente. Sí, sí, sí. ¿A qué te referías con esto de estar en movimiento? ¿O de que querías Bueno, platicar? de los proyectos que tengo, por Ah, aparte. ajá, sí, sí, sí. Si quieres Bueno, mencionarnos mira, algo. Ujú. sí que te platico, que ahorita estamos, por ejemplo, tenemos ya en septiembre, vamos a participar en el segundo, bueno, no, perdón, el cuarto concurso de arte gráfico de Barcelona, España, que lo están haciendo por parte de AIDA. Es un gremio de artistas que nos invitaron, es nuestra segunda participación Ujú, ujú. y pues estamos en espera de los resultados para septiembre. Ya pasamos muchos filtros, digamos, de aceptación y todo eso, y ya estamos participando ahí con ellos. Y Mm, luego me invitó la maestra Fabiola Calvo, que es una diseñadora de modas de Oaxaca, muy importante en Oaxaca, para la Semana de la Moda en Milán, Italia. Vamos a estar participando con un vestido que acabo de terminar, ujú, como intervención. Entonces se manda para allá, se va a hacer como un tipo corset, porque primero se le manda el faldón, entonces ella con el patrón que nosotros le mandamos, diseña el torso y pues ya se manda para el modelaje, ¿no? oh, Y estamos haciendo lo de la exposición bueno, estoy planteando la exposición sobre gastronomía y pintura, que va a ser una fusión ujú. entre, pues, ambas, pues mis dos mundos, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente con gran... Ujú. Oh, Estoy ahorita, bueno, ¿mande? me sonó muy, muy interesante precisamente esta mezcla, ¿no? Digo, ya sabemos que en la gastronomía hay muchísimo arte, ¿no? También, obviamente, Sí, pero sí, sí. suena interesante cómo es que tú lo vas a fusionar, Raúl. O sea, lo vas a fusionar Bueno, ¿cómo? es que tengo recetas, Ujú. entonces quiero pintar las recetas como tal. Mm, O sea, antes de yo hacer alguna receta, siempre hacía un dibujo. Eso es bien, mm, eso era el subconsciente, fíjate. Por ejemplo, si yo quería inventar una receta, primero la dibujaba y luego ya como que de iba cómo iba a sacándole quedar, los elementos. digamos. Ajá, primero como Mm, iba a quedar un dibujo, ¿no? Y ya de ahí ujú. ya lo.
O sea, mira, desde siempre lo he hecho, ¿no? Ajá, ajá. Entonces tengo como un compendio de recetas, entonces quiero seleccionar recetas y quiero hacer algunas pinturas. Y aparte de esto, quiero hacer óleos acerca de platillos, ¿no? Que ya empecé con 2 platillos que tengo. Uno está en Puerto Vallarta, uno acabo de terminar. Y irme sobre esa línea. Pero aparte estoy con otra serie de Chiapas, que es una serie sobre pues la tierra que me ha dado tanto cariño y me ha aceptado tantos años. Ujú. Entonces, pues con muchos temas. Eh, Tienes un montón de trabajo, Ra. puedo decir que temas de, pues, temas sociales, por llamarlo de una manera, algunos, temas picantes también ahí del estado, ¿verdad? Y Ujú. folclore y todo eso, ¿no? Ya sabes, el artista siempre tiene que estar como perspicaz a lo que pasa, entonces trato de plasmar esa actualidad. Eh, Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues estoy con series de serigrafías, estoy con el proyecto Transeúnte, que vamos ahorita a hacer otra segunda propuesta, lo de los bochos, o otra propuesta ya. Hoy nos vamos a reunir a las 6 precisamente para ver qué más vienen, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos ahorita, en esas actividades. Claro, y bueno, pues además, ahora sí que produciendo, vendiendo, enviando, o sea, Sí, aparte sí, todo lo haciendo lo que que es es, de mi obra, o sea, que no se encasilla en alguna serie, ¿no? Que es claro, lo que va saliendo de la inspiración. claro que sí. Bueno, pues ahí Así es. ahí tienen todos los proyectos que vienen ahí, aquí con Raúl Ramírez para que estén bien al pendientes de todo lo que vaya publicando en sus redes, ¿no? Y Raúl, a mí me Sí. gustaría preguntarte también, ahorita mencionabas pues que tienes obra en venta pues en varias galerías, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo ha sido Sí, también para ti de manera internacional o cómo ves extranjeros que vengan y se lleven tus piezas? ¿Cómo has visto este intercambio por los temas que manejas? ¿Cómo has visto esto? híjole, pues es que es un tema muy amplio, fíjate. Bueno, a Primero, ver, las galerías resúmemelo. nacionales, Ah, las galerías nacionales y todo el caminar por las galerías que ha sido todo un caos. Y después, como, pues, enviar obra afuera, ¿no? ujú, Quisiera empezar por las galerías, es un tema que a veces no, o que quizás ahora ya como que más reflexionamos. Antes yo estaba en 22 galerías, fíjate, en 22 galerías, pero fui como acortando, ujú. ¿no? Eran Muchas demasiadas. veces, pues yo hasta quería más, pero ¿sabes qué? No es el tener más, sino de repente es quién se compromete con tu obra, Ujú, ujú, quién realmente cree en tu obra y que no nada más abodegan tu obra, porque a veces ujú. envías obra, Sí, es muy costoso enviar obra porque si es lienzo y si va entelado, o sea, va en el bastidor, pues sí, tienes claro. que, en mi caso siempre me ha gustado proteger mi obra, entonces lo mando en caja de madera. Sí, Pues sale tengo que caro. hacer caja de madera, Claro. es costoso, y luego como pesa, pues solamente tienes que enviarlos por paqueterías de carga, ¿no? Ujú, ujú. Llámese Tres Guerras, todo lo que sea, y es muy costoso. Entonces, una vez que llega la obra, imagínate, todo ese costo, y luego te abodegan tu obra, entonces como Sí, pues es no. muy viable, ¿no? Ujú. Porque dijeras, bueno, lo van a estar mostrando, pero no, o sea, llega y... Y ya la bodeguita, Entonces, pues en ya. ese sentido, a veces el artista dice, ah, bueno, es que me van a dar la oportunidad allá, ¿no? Ujú, Pero también las galerías, ha pasado algo que se han empoderado mucho del artista, las galerías. ujú. Entonces, llega el punto en que cambian papeles, ¿no? Entonces, ya la galería tiene poder sobre el artista y ya el artista casi tiene poca o nula decisión. Entonces, los creemos tan necesarias a las galerías o el nombre de la galería o algo, que luchamos por estar en X o Y galería. Ujú, Pero a veces al comprador, al coleccionista no le interesa, lo que le interesa es la obra, ¿no? Entonces, todo eso nos los podemos ahorrar o lo podemos, pero en la necesidad de externar tu obra, de que conozcan tu obra, a veces caemos en caminos ujú. pantanosos, ¿no? Caminos como que medio raros, ¿sabes? Que no Ujú. quisiera yo mencionar nada, pero sí, me han tocado unas experiencias duras, ¿no? Entonces, en base a eso, pues decidí ir acortando y ahorita quedé como en 6 o 7 galerías, no más. Tampoco es que quiera moverme ya de esas galerías. Y cómo se ha dado la exportación de obra, es otro rollo, porque
Por ejemplo, Estados Unidos debe de ser madera especial, no debe de tener, por ejemplo, polilla, no debe tener algunas cosas que te la regresan. Entonces hay que tener mucho cuidado en la madera del bastidor, ¿no? Si va en madera, en caja, por ejemplo, de madera, pues qué madera vas a usar, que no sea de madera, que no tenga juegos, que no, porque todo eso te inspecciona, no sé por qué es súper duro, ¿no? Sí, sí, sí. Todo te inspecciona lo que va a entrar. Yo trato de enviarla siempre, no me gusta enviarla enrollada. Entonces, a los compradores que me van a llevar una obra fuera, les trato de sugerir, claro, si ellos quieren enrollarla, pues adelante, pero yo les trato de sugerir que vaya al cual. Ujú. Entonces, para que nada más la cuelguen, ¿no? Sí. Entonces, ha sido muy bonito, fíjate, la gente fuera lo acepta muy bien. He enviado a Canadá, he enviado a la India, he enviado a Argentina, he enviado a Estados Unidos, he enviado a España, he enviado a Francia, Alemania también, y la gente les gusta, o sea, realmente lo aprecian. Y cuando les gusta algo, pues realmente no lo dudan, ¿no? Y lo Ujú, adquieren. ujú. Claro. Este, Una vez un señor, fíjate que ese, no sé si arrepentirme o no, era un coleccionista que me compraba una o dos obras, me había comprado, pero me hizo una propuesta de enviar mi obra a España, solo que en ese momento yo no tenía la liquidez para enviarla, él quería como 20 obras que se Ujú, enviaran a España, ujú. a un hotel, entonces yo lo vi imposible, entonces yo le dije, sí te las envío, pero ayúdame con el embalaje y todo, al final no se hizo, y hasta él quería que yo corriera con todos los Todo gastos. el gasto. Entonces, Ujú, esta fue una situación bien difícil, una experiencia que tuve que no la pude yo realizar, ujú, ujú. porque eran como 1,000 pesos en ese entonces, solo por envío de obra y por traslado y todo eso, ¿no? Por si eran muchas obras. Entonces, al final no se llegó a nada, pero son experiencias que vamos teniendo, ¿no? Ujú. Oportunidades que se nos van, oportunidades que vienen. Entonces, es muy bonito también, Claro. como ese bagaje. Sí, sí, sí. No, y pues se va aprendiendo en el camino, ¿no? Raúl. Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, la regamos muchas veces también nosotros, o sea, no solo las galerías, nosotros como artistas a veces pecamos de orgullosos o de X o Y y pues también se nos van oportunidades, ¿no? Y de ahí aprendemos. Claro. Así es. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias por compartirnos también todas estas experiencias y bueno, si algún artista que te escuche diga, ay, sí, a mí también me ha pasado esto o lo otro, o a lo mejor se pusieron a recordar, ¿no? Muchos, muchos, fíjate que en el grupo en el que estamos, no sé si a ti te tocó, pero a veces había hasta una lista negra de galerías, ¿no? Mm, O a veces se dice, oye, ¿qué tal esta galería? No, pues allá no vayas, no, pues aquí sí, no, allá te juegan, aquí. sí, O sea, y sabes que a veces pasa de que empezaron a lucrar con el artista, a veces el artista no tiene mucho efectivo, mucha entrada, y sí. aún así lo sangran, ¿no? No, que las cuotas por exponer, Ujú, no que vamos a ir a tal lugar, tanto. Entonces, y ahí empieza una magia, que también eso es, híjole, es bien difícil, sí. ¿no? Sí, 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 y lo que mencionabas, pues hay que ir teniendo ojo, ¿no? Ojo en donde Sí, realmente sí les importe mover la obra, ¿no? Donde así sí es. se involucren en la venta, que finalmente es la función que tiene, ¿no? La galería, Así ¿no? es. Básicamente. Entonces, bueno, pues Como ahí. dijeran, una sola cosa tienes que hacer, Pues una sí. sola cosa, ¿no? Pues bueno, pues ahí está. Pero pues sí, como mencionas, ¿no? Sobre la marcha y pues precisamente qué bueno que haya también pues esta comunidad entre artistas donde, oye, a mí me pasó esto acá, a mí me pasó esto allá, y pues bueno, también tener un poquito más de información pues también entre nosotros, ¿no? Entre colegas, ¿no? También. Sí, claro, Muchas claro. gracias, Raúl. Pues mira, se nos está acabando el tiempo, Raúl. Está Sí, buenísima la plática y ya sé que podemos ahondar un montón más, pero pues me gustaría que, no sé si nos quedó algo pendiente de tratar, Raúl, algún tema más del que quieras, pues que quieras compartir. sí. Pues te digo, yo me quedaría con la labor social. Me gusta, yo en algún viaje, de regreso aquí a Chiapas, empecé precisamente a reflexionar sobre el impacto que tenemos en nuestra sociedad y en el por qué yo había estado muchos años acá. Entonces, yo en esa reflexión sentí que yo tenía algo que hacer por esta ciudad.
poco o mucho, yo no digo, la labor puede ser pequeña, puede ser grande, ¿no? Ujú. Pero siempre tenemos que dejar una huella en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, con las grandes mentes que hemos tenido en nuestro país como artistas, no solo en pintura, sino en música, ha habido mucha gente que ha volteado a ver, ¿no? Una vez que está ya en una posición bien o incluso desde sus empiezos, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo del maestro Toledo, ¿no? Cómo apoyó tanta gente, cómo hizo tanto por la cultura, tanto por el arte, quizás porque es mi paisano, por así decirlo, pero yo busco, empecé en esa reflexión como a tratar de hacer cosas para el público y para la infancia, ¿no? Entonces, creo que el artista tiene esa responsabilidad social y esa responsabilidad de reflexión de poder dejar algo para las generaciones futuras. No solamente estar encerrado en el taller produciendo egoístamente o saliendo y todo, qué bonito, qué padre que salgas y que vayas a otros lugares, pero realmente cómo vas a regresar eso hacia donde tú estás, pues viviendo de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces, así es como nace, por ejemplo, Transeúnte y así es como nacen tantos otros proyectos y ojalá, pues Dios me preste vida y podamos nosotros seguir en este camino que es muy noble, además el arte es muy, muy noble, se presta para muchas cosas, cambia el alma, cambia la percepción, todo eso. Y entonces, yo siempre ando con ideas viendo qué voy a hacer, cómo voy a estar acá, en qué cosa va a impactar. Y eso es bastante bonito porque tener esa conciencia, yo invito a todos los artistas realmente que tratemos de modificar en algo, en poco, en mucho, a nuestra sociedad. Y el día de mañana vamos a tener un México que florezca en arte, ¿no? Que realmente, no solo estados como Oaxaca o como México o Ujú. como Guadalajara o Monterrey, ¿no? Sino todos los demás estados que estamos rezagados en arte, tener ese florecimiento, ¿no? Esa estructura que tenemos. Independientemente si hay o no apoyo, si hay o no de externos, pero los artistas como tal tenemos que juntarnos en ese movimiento. Sí, es Raúl. Sí, 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 México es un país muy amplio, ¿no? Hay mucho arte en todos lados, ¿no? O sea, en todos lados hay Sí, un artista. Entonces, uno o 10 o 100, ¿no? Entonces, pues todos estamos precisamente buscando pues ese mejorar, ¿no? También y compartir, porque finalmente el arte pues lo hacemos también para reflexionar, ¿no? Para crear una experiencia para el espectador, en cualquier tipo de arte me refiero, ¿no? No solo las artes visuales, obviamente. sí. Entonces, pues bueno, ahí está y pues qué mejor que el público pues nos apoye y nos ayude simplemente compartiendo estas pláticas para que pues Así es. lleguen a más personas. Así que pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí en la plática ahorita hasta el final y que pues precisamente nos ayuden a difundir de favor, que se suscriban también para que no se pierdan ninguna de nuestras pláticas, porque pues todo el tiempo estamos platicando con artistas que tienen una visión y eso es lo increíble también, Raúl, y lo bonito de platicar con tantos artistas, que todos tienen un montón de reflexiones diferentes, pero finalmente todo sí se resume a que queremos trabajar, estamos trabajando por nuestro país también, ¿no? Entonces, pues qué mejor que nos ayuden a difundir. Muchas gracias. Pues Raúl, no sé si quieres estas últimas palabras dirigirte al público, algo que quieras compartir de alguna reflexión, algún pensamiento, una invitación, no sé, lo que tú gustes, Raúl. Pues nada, agradecerle a tu público de habernos estado escuchando, agradecer porque si están acá es porque les gusta el arte, porque sienten la misma energía que nosotros y pues saludarlos, agradecer que estamos aquí contigo en el espacio también y que nos sigan en redes si gustan y que compartan este video así como los demás de todos los maestros, están muy interesantes, cada uno tiene su reflexión y pues es eso, ¿no? La diversidad de cada uno. Solamente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues les agradecemos mucho y nos vemos en otra plática. Raúl, te agradezco mucho también por haber estado aquí, por compartirnos un poco de ti y pues bueno, estamos al pendiente de tus proyectos y bueno, de todo lo que vayas también ahí compartiendo en redes, Raúl. Así que pues que tengas un excelente día y pues nuevamente muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.